Buenos días mis amigos, hoy empieza una nueva, buenísima aventura. Tenemos planeado un paseo de 600 kilómetros en moto. Les daré los detalles más adelante. Por el momento la primera cosa que necesitamos es obviamente una moto. Hola, buenos días Micho. Buenos días Michi. Para esta aventura volvimos a confiar en nuestro ya conocido Tawan Bike, el mismo que les recomendé en el video anterior. Alquilamos una Honda Click 160 con cambio automático por tan solo $7 al día. Los cascos por supuesto están incluidos y te recomiendo elegir uno con visiera, ideal para protegerte del viento, los insectos y cualquier partícula que pueda salir volando en la carretera. Ahora nos vamos a la casa y la vamos a alistar por este road trip. Acá vamos escogiendo lo que nos llevamos y resulta que logramos empacar estas cosas que yo creo van a ser suficientes para 7 días de road trip. Esto es el doblado de Laura, súper eficiente. Este es el mejor doblado para sus cubos, así pueden ver todo lo que llevan, porque si ponen uno encima de otro les toca sacar todo para sacarla de abajo y no saben qué tienen. En cambio así pueden ver fácilmente todo lo que empacan. Acá hay medias y calzones. Queremos viajar lo más minimal posible para estar cómodos cuando manejamos la moto y para no cargar demasiadas cosas. Y en la moto esto nos salvó la vida, el espacio que tenemos acá, porque acá adentro podemos guardar nuestra carpa. Vamos a hacer bastante camping en estos días y la carpa te ocupa obviamente mucho espacio. Y acá atrás vamos a poner la mochila grande que nos llevamos. Bueno, ya entendí que irnos con una sola mochila es imposible. Simplemente porque tengo demasiados electrónicos. Todo esto tengo que llevarme el gimbal, el drone, el computador, hard drives, cables, GoPro, el 3 pies, el micrófono y además un lente que tengo acá. Entonces me voy a llevar este bolso también, que es el bolso que llevo conmigo cada día cuando voy a grabar mis cosas. Lo que quiero hacer es poner la grande acá así y después la pequeña encima. Los próximos días nos verán ocupados descubriendo las maravillas del Mae Hong Son Loop, una de las rutas en moto más legendarias del sureste asiático. Más de 1800 curvas a lo largo de unos 600 kilómetros entre montañas, valles con nieblina, aldeas tribales, templos ocultos, cascadas y miradores que te roban el aliento. El día 1 desde Chiang Mai hasta Pai es uno de los tramos más espectaculares, más de 700 curvas solo en esta sección, atravesando la cordillera Daen Lao entre subidas empinadas y vistas de hermosas montañas. Seguimos por esta carretera por 25 kilómetros hasta llegar a la primera parada del día, que va a ser una cascada. Dejamos la autopista y nos metemos por calles más locales. Acá nos vamos hacia las montañas, las zonas más altas de Chiang Mai. Las carreteras siguen siendo bastante vacías, no hay tráfico, la calle es derechita, no hay policía tampoco, entonces todo perfecto hasta el momento. Por acá la carretera se hizo mucho más empinada. Acabamos de llegar a la primera parada, la cascada. Ahora vamos a parquear y comprar el tiquete porque se paga una entrada. Bueno, la verdad es que este asiento, el segundo asiento, se redujo muchísimo. Yo estoy con la cola por acá, entonces como que se me parte lo que ya tengo partido. Pero bueno, se puede, uno toma unas pausas cada rato, cada 2 horas uno para, hace un poquito de stretching y así seguimos. Qué bonito por acá, miren la selva que hay por allá. La verdad chicos, estoy muy emocionado. Me siento como un niño. Es que yo planeé este viaje y planeé toda esta parte de naturaleza, entonces uno pasa mucho tiempo planeando
y llega el día que estás en esos lugares y se siente, no, maravilloso, maravilloso. Te puedes meter por acá porque esta agua está transparente, limpia. Toca disfrutar mucho de cada rincón de este recorrido porque siendo un círculo no vamos a pasar otra vez por los mismos lugares. Después de 5 minutos de caminada llegamos a la cascada. Vamos a acercarnos un tantito más. Mokfa es una cascada tan simple pero muy bonita. Una sola caída de más de 60 metros rodeada por una selva vibrante. En la base también hay una piscina natural perfecta para refrescarse. Bueno, hora de devolvernos y seguir con nuestro recorrido. La próxima parada es Pai. Bueno, la próxima parada es Pai. Bueno, todavía faltan 2 horas de carretera para llegar a Pai, más o menos 90 kilómetros. No vamos corriendo, vamos disfrutando del recorrido. Entonces seguimos y vamos a ver qué nos espera en la carretera. Faltan 40 kilómetros, más o menos 1 hora. El calor no se siente mucho porque hay muchos árboles, mucha sombra. Estamos a 10 kilómetros de Pai. Paramos por acá, por esta carretera, porque miren el paisaje que tenemos adelante. Esos son cultivos de arroz, o sea, no hay arroz en este momento. Ay, se ve genial. Ahora vamos a volar el dron porque quiero verlo desde las nubes. Bueno, cambio de piloto. Tenemos Sister, la hermana Laura. Dale, vamos a Pai. Al parecer este es el centro del pueblo, el centro de Pai. Muy bonito, me lo esperaba más pequeño. Hay muchos restaurantes, se ve bastante turístico la verdad. Acá esta noche van a cerrar todo porque va a estar mercado. Pai es un pueblito enclavado en un valle montañoso a orillas del río Pai, originalmente una aldea de etnia Shan. Hoy es el paraíso bohemio por excelencia. Mochileros, artistas, músicos lo han convertido en un icono del turismo alternativo. Según Google Maps estamos muy cerca, 300 metros más o menos. Ah, ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde queda esta cabaña? ¿Ves? Ajá, bonito. Vamos a parquear por acá. Eso. Ay, mira esta cabaña. Hay diferentes tipos de alojamientos. Estas son las cabañas más rústicas. Por acá, chicos, hay una hamaca. Y pues una hamaca con vista. Acá hay las carpas que te entregan ellos, ya armadas. Y nosotros escogimos este lugar, este ángulo de paraíso, lejos de todos. Así que podemos disfrutar del silencio, el canto de los pájaros. Y lástima por la temporada, que no es temporada de cosecha, pero bueno, el panorama es impresionante igual, me gusta muchísimo.
Ya voy, me está esperando con la carpa. ¿Quién va a armar la carpa? Piedra, papel o tijera. Bueno, dale. ¿Listo? Una vez. Sí. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Jejeje. Adivinen quién va a armar la carpa. Vamos a ver cuántas horas se demora Laura armando una carpa. ¿Cuántas veces armaste una carpa en tu vida? ¿2 veces? Ah, bueno, dale. Confío en ti. Uy, no, miren esto. Acá están los baños de los hombres. Miren qué baño. ¿Qué tal, ah? Me encanta. Es como cagar en la foresta. Acá te duchas con plantas tropicales. No creo que haya un baño que inspire más que esto. Esperen, descubrimos que hay baños más modernos. Acá tenemos hasta tina. Ah, claro, con la vista. Claro. Llegó el momento de inflar los colchones. Laura muy cómoda con el pie. A mí me toca soplar. Viejo estilo. Vamos a inflar este. Los colchones también están listos. Hay suficiente espacio para los dos. Bueno, nosotros vamos a descansar y con ustedes nos vemos en la madrugada. Hoy el sol va a estar bastante bravo, nos echamos bloqueador, nos pusimos estas mangas que son muy útiles cuando vas en moto. Ayer me sirvieron mucho, no me quemé, sudé un poco más, pero bueno, prefiero estas mangas al bloqueador. Nuestra poderosa está lista. Hoy me voy a llevar simplemente los electrónicos acá. Vamos a dejar la mochila por allá porque igual nadie te la roba. Y otras cositas allá en la carpa. Listos para explorar los alrededores de Pai. El segundo día lo dedicamos a explorar sus alrededores, repleto de paisajes de ensueño, templos y escenarios que parecen pinturas vivas. El primer lugar que vamos a visitar será el Cañón de Pai. Bueno, desde el camping son literalmente 3 minutos de moto y ya llegamos acá, no hay nadie al momento. Creo que es bastante temprano, son las 9:30, algo así, y pues acá todavía no alistaron las cosas, las bebidas y la comida que se vende a los turistas cuando se vienen por acá con tours. Este bosque está lleno de Dipterocarpus tuberculatus. Acá dice Dipterocarpus tuberculatus. Bonito el paseo, bien empinado. Este cañón no está lejos del parqueadero donde dejamos la moto, ni 5 minutos caminando. Bueno, creo que llegamos a la cumbre del cañón. Vamos a ver la vista. Wow, bonito, muy pegriloso. Y uno camina justo encima a la parte más alta del cañón y también se puede ir por allá. Hay otro mirador. Ah, qué lugar bonito. Cada uno se puede meter por esos caminitos que son bastante asustadores. Uy, no.
Lo esperaba más fácil. Uy, no, esto asusta. Regresamos para allá. Bueno, por acá se sigue, hay otros caminos, pero obviamente no nos vamos a demorar todo el día recorriendo todo este lugar. Entonces nos devolvemos para atrás y vamos recorriendo solamente la cresta de este cañón hasta llegar de pronto por allá. Estaba diciendo a Laura que este paisaje me parece mucho al paisaje que se encuentra en los Pozos Azules de Villa de Leyva, en Colombia. No sé si ustedes fueron por allá, pero es muy parecido. Bueno, nos vamos de acá porque igual uno sigue recorriendo este lugar, pero es todo igual. Tenemos muchas cosas por hacer hoy, entonces seguimos con el plan del día. Es un lugar que se alcanza muy fácilmente desde el pueblo de Pai, entonces les puede dedicar como una media hora de tu día y ya, y te vas. La próxima parada, el puente de bambú, queda a tan solo 10 minutos de moto. Toda la atmósfera sigue teniendo esa nieblina, que yo la verdad no sé si es nieblina o es humo, porque estamos también en temporada donde por acá, por esos estados del sureste asiático, se queman las montañas para limpiar los cultivos. Hay una temporada que se llama The Burning Season, donde se hace esto y toda la atmósfera se contamina de humo. Esa es la entrada, pero antes de entrar yo quiero acercarme a esos búfalos por allá y quiero ver qué tan amigables son. Es que cuernos tan grandes. ¿Selfie? ¡Epa! Ahora sí vamos a entrar. Miren, el puente de bambú es ese que queda por allá. Esas son las terrazas donde supuestamente en temporada hay arroz, pero ahora no hay nada. Y también tenemos amiguitos por acá. Para entrar se paga 30 baht cada uno, que sería menos de $1. Siempre es bueno parar en esos lugares porque ayudas mucho la economía local. Muchas familias acá viven de esto, no hay nada más a los alrededores, entonces viven de esta forma de turismo. Este puente conecta el pueblo a un templo, un monasterio que queda a 800 metros más allá y fue construido porque cuando cultivan el arroz, obviamente tienen que inundar los campos y con los campos inundados no se puede llegar al templo, entonces se construyó este puente para llegar hasta allá. Imagínense todo esto verde, tiene que ser impresionante, ¿no? Pero el hecho de estar acá con los cultivos vacíos no me molesta mucho porque en estos 6 meses alrededor de Indochina vamos a tener la oportunidad de ver muchos más cultivos de arroz en temporada, cuando están verdes, cuando se ponen dorados, cuando se cosechan. Entonces disfrutemos de este mientras tanto.
Así que nos fuimos a caminar por el puente de bambú, el Kokuso o Puente del Mérito, un sendero suspendido de más de 800 metros. La caminata entre ida y vuelta toma entre 30 minutos y 1 hora. Depende de cuántas veces pares a admirar el paisaje. Bueno, nos vamos porque hay otro lugar para visitar antes que el día se acabe. Este es mi primer viaje en moto y la verdad es toda otra historia. O sea, esta vez sí que puedo parar donde quiero, cuando quiero. Si quiero llegar a una hora en un lugar, llego en esa hora. Si quiero irme de un lugar a una hora, me voy a esa hora. Total libertad. Yo creo que este va a ser el primer viaje de muchos más en moto. Los vamos a organizar, chicos. Los vamos a organizar. Quién sabe cuántas aventuras se van a venir. Ah, mira qué bonito este café, mira. Vamos a tomarnos un café frío, una bebida fría por acá. Bueno, toca escoger el asiento. Uno es este y el otro es este, que es un asiento tradicional Thai. Yo lo probé la primera vez esta mañana, está muy cómodo. Uno se sienta por acá, así, y este cojín no se hunde. Entonces está muy cómodo. Pero desde acá no veo nada. Tengo que voltearme. Eso, así. Bueno, yo creo que Laura se va a quedar acá. ¿Tú acabaste por el día, sí? Ya. ¿Ya? Adiós, nos vemos mañana. Bueno, nos vemos mañana. Chao. De vuelta en camino rumbo a uno de los miradores más hermosos de Pai, con unas 350 escaleras custodiadas por nagas y leones blancos. Este lugar abre desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, perfecto para el atardecer. Bueno, acá llegamos encima, acá hay la estatua de Buda. Desde arriba el valle se despliega como un tapiz verde y dorado salpicado por arrozales, el río y montañas. Y es con este panorama y con un cálido atardecer que terminamos el segundo día de loop. Muy buenos días, chicos. Hoy despertamos con calma a las 7 de la mañana con unos cantos budistas porque acá en el pueblo cercano hay un templo, entonces a las 7 de la mañana empezaron a rezar con un micrófono, yo creería, y despertamos así. Hoy seguimos nuestro recorrido en moto, tenemos que desarmar la carpa, alistar las mochilas, muchas cosas por hacer, entonces acompáñame a empezar este día. Sí, tercer día, dejamos Pai rumbo a Ban Rak Thai con una parada en una de las joyas ocultas del norte, la cueva Tham Nam Lod. Empezamos a bajar, las bajadas acá son muy divertidas. Bueno, muy divertido, pero también al mismo tiempo se necesita bastante concentración, ¿sí? Son todas curvas ciegas, uno nunca sabe lo que pasa al otro lado de la carretera. Las carreteras hoy también, como los últimos 3 días o más en lo general en toda Tailandia,
están súper, no hay un hueco, no hay nada, súper buenas. Obviamente es mucho mejor hacer este tipo de plan en temporada seca, porque en temporada de lluvia puede ser bastante peligroso. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza de paisaje! Miren esas montañas por allá. Ya llegamos, este es el parqueadero de la cueva. Vamos a parquear la moto por acá. Este es el mapa. Hay 3 cuevas. La primera se llama Column Cave, que sería esta. La segunda, Doe Cave. Y la tercera, Coffin Cave. La entrada por 2 personas nos valió 600 baht. Ella será nuestra guía. Lleva una linterna por allá. La cueva está por allá. Wow, esta cueva está gigante. Cuidado con la cabeza. Tam Nam Lod es una catedral natural de más de 1600 metros de largo, tallada por un río subterráneo. Se navega en una balsa de bambú, guiado solo por la luz tenue de una antorcha. El silencio acá abajo es ensordecedor, roto solamente por las gotas de agua que caen desde el techo de la cueva y por el río que fluye en la oscuridad total. Las formaciones rocosas viejas de millones de años toman formas insólitas, animales, rostros, figuras mitológicas. Hay mucho espacio por la fantasía. La cueva es tan grande que las otras antorchas en la distancia parecen luciérnagas iluminando el camino por las empinadas paredes. Acá tenemos unos dibujos prehistóricos que estaban acá. Ahora no se ve mucho porque ya el tiempo los borró, pero allá se puede ver como una sombra del animal que quedaba, un venado de pronto, pero antes se veía así. Acá dice que fue hace 3.000 años. Ah, miren. El dibujo se canceló porque lo tocaron demasiado, entonces por eso. Ah, qué lástima. Ahora nos vamos en la balsa. El paseo en balsa es digno de una película Disney, la verdad. No sabría cómo más describir esta experiencia. Ya estamos afuera de la cueva número 3, acabamos el paseo en bote. Ahora seguimos por allá, no sé qué hay. Estas 3 cuevas estuvieron gigantes, muy altas, cientos de escalones. De verdad, un lugar impresionante. Una de las cámaras de la cueva alberga ataúdes de madera de teca de hace más de 1400 años, pertenecientes a la cultura Lawa, un cementerio milenario escondido en las entrañas de la montaña. Y al final, la luz, como un renacer tras el viaje. La selva nos recibe de nuevo, con los colores del atardecer filtrándose entre las hojas. Tam Nam Lod no es solo una cueva, es un portal, uno de los ecos de la historia humana, escondido en las montañas de Tailandia. Bueno, salimos de la cueva. Qué experiencia tan impresionante. Una de las mejores cuevas que he visto en mi vida. Estuvimos por allá adentro por
una horita, yo creo, 45 minutos, algo así. Si están planeando visitar este lugar, tienen que saber que los guías son personas de pueblo, son personas como tú y yo. No saben nada de geología, de arqueología, de paleontología, entonces no te van a explicar lo que se puede ver adentro de la cueva. Lo único que te van a decir es, oh mira, esta estalactita se parece a un simio, a un Buda, a un cocodrilo. Pero bueno, eso es el trabajo de ellos, viven de esto, es un pueblito muy pequeño, es una manera de apoyar la economía local. Siguen 85 kilómetros para llegar al próximo destino, que se llama Ban Rak Thai, a 1 kilómetro de la frontera con Myanmar, más o menos 2 horas de camino. Bueno, mis amigos, llegamos a Ban Rak Thai. Nos demoramos muchísimo, creo 1 hora y media más de lo que esperaba. Pero en la carretera estuvo bien complicada, muchísimas curvas, muy empinada. Nos cogió la noche y acabamos de llegar, son las 7:30 yo creo. Este lugar está hermosísimo. Les voy a mostrar dónde nos quedamos por esta noche y la noche de mañana, porque ya extendí de una noche. O sea, me encantó el lugar, entonces decidimos quedarnos una noche más. Ahora les voy a mostrar la habitación y mañana comenzaremos recorriendo este lugar. Bienvenidos a nuestro hogar por estos días. Miren este cuarto. Y acá está el baño. Acá tenemos las pantuflas. Las batas por acá. No sé ustedes, pero yo no viajo así. Simplemente decidimos consentirnos por un par de noches. Y acá estamos, después de 1 mes y medio de viaje no stop cada día. Creo que lo merecemos. Con ustedes seguimos mañana. El día 4, mis compañeros de viaje lo dedicamos totalmente a descubrir Ban Rak Thai y sus alrededores. Durante las horas del amanecer, el lago rodeado de colinas cubiertas de té refleja la luz del sol en una escena de película. Madrugar aquí es casi una obligación. Con nosotros también los locales empiezan sus rutinas diarias. Hay quien se alista para trabajar en los campos, quien para vender sus productos en la calle y quien abre su tiendita. Ban Rak Thai, un pueblo fundado por soldados chinos durante la primera mitad del siglo XX. Estos soldados chinos huyeron de su patria a causa de las condiciones impuestas por el régimen comunista. Es un pueblo muy pequeño, más o menos 1000 personas viven acá. Por acá viven las familias descendientes de los soldados del Kuomintang que huyeron de China durante la guerra civil. Estamos hablando de gente originaria de la región de Yunnan. Y por esto hoy en día por acá hay una fuerte influencia de la gastronomía de Yunnan. Han pasado 100 años, pero todavía la influencia china por acá es fuerte y es muy evidente en los colores, en la arquitectura y en la comida. Otra cosa que se trajo de China es el té. Por acá hay muchísimos cultivos que les mostraré más adelante. No es un pueblo auténtico, por así decirlo. Todos los edificios están hechos por el turista, así como los restaurantes, los hoteles y las tiendas. Pero la verdad es que lo hicieron tan bonito, tan perfecto, que sigue encantando.
Esa es la carretera principal y a lo largo de esta carretera hay todas tiendas que venden cosas chinas, desde alimentos a trajes típicos. Vinos de China, muchísimas cafeterías y, contrariamente a lo que vimos hasta el momento, muy pocos puestos de comida callejera. Un paseo por 2 personas a lo largo de este lago con este bote te vale 350 baht. Allá encima hasta construyeron una réplica, una pequeña réplica de la muralla china. ¿Qué tal si nos vamos ahora a recorrer las callecitas que hay a los alrededores de este pueblito? Hay muchas montañas, muchas colinas, muchos cultivos de arroz. Yo creo que va a ser muy bonito. Entonces alistemos la moto y nos vamos. Esta área es muy reconocida por sus cultivos de té. Hay muchísimos por acá, por esas colinas. Entonces vamos a ver si podemos parar en algún lugar que valga la pena grabar. En el camino nos topamos con una plantación de flores hermosísima y el dueño nos invitó a entrar. Y además el señor es también dueño de esta finca de arroz y nos invitó a entrar y a dar un recorrido por la finca. Muy amable la gente por acá, como siempre, nada de nuevo. El señor con humildad y orgullo nos muestra su trabajo, nos enseña los nombres tailandeses de sus cultivos y nos regala también unas bananas. A veces quien menos tiene te da más, porque su riqueza está en el corazón, no en el bolsillo. Pasar por esta misma carretera, por favor paren por acá, hablen con los locales, con esta gente, apoyen, ayuden, es gente muy buena. Hicimos una pequeña parada por acá porque, chicos, quiero mostrarles este lugar de encanto. Ni siquiera parece Tailandia. Bueno chicos, unos kilómetros más allá llegamos al lago, un lugar de encanto, la verdad, que por algunos minutos nos hizo sentir lejos de todo, en total armonía con la naturaleza. Es una pequeña comunidad que vive de turismo, de gente que llega acá y se toma un paseo en balsa. El paseo en balsa te vale 150 baht y te llevan a recorrer el lago por 15-20 minutos. Hay también unos hospedajes acá, muy bonitos. Al otro lado, por allá, hay un camping. Y este lago es famoso porque en la mañana se cubre de una niebla que se queda justo encima del agua, creando una atmósfera muy bonita, muy encantadora. Desde que llegamos ayer en esta área de Tailandia, desafortunadamente vi muy
pocos turistas. Muchos lugares de hecho están cerrados. De pronto solamente abren el fin de semana cuando hay más gente que llega acá con los tours desde Chiang Mai. Más adelante, entre curvas y paisajes, encontramos a dos niñas adorables. No pudimos hablar mucho, pero su sonrisa lo dijo todo. Después tomamos la carretera de regreso a Bang Rak Thai. Decidimos descansar un poco y disfrutar de la tranquilidad del lugar durante las últimas horas del día. Buenos días amigos, hoy día 5 de recorrido, es el día más largo, vamos a recorrer bastantes kilómetros, pero lo vamos a dividir en dos partes, porque vamos a parar en un pueblo donde vive una etnia muy particular de esta área del mundo. La primera parte del recorrido van a ser unos 25 kilómetros, más o menos 1 hora y cuarto, así que arrancamos. Al salir de Bang Rak Thai nos acompañan largas hileras de plantas de té, la última despedida de una tierra que para nosotros fue simplemente mágica. Hoy hace bastante calor, más de los otros días, especialmente porque vamos manejando en carretera donde no hay sombras. Acá hay muchos árboles, pero no tienen hojas. Por esto la visibilidad es muy mala en esta área de Tailandia, porque ven acá queman todo. Para llegar al pueblo Karen tenemos que dejar la comodidad de las carreteras asfaltadas y ensuciar un poco las ruedas de la moto por caminos destapados. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! Está dura esta bajada. Uf. Bueno, acá está el letrero Long Neck Karen, 200 metros. ¡Uy, marica! 200 metros. Porque salimos a volar. 200 metros y llegamos. Entre las montañas de Mae Hong Son, donde la niebla abraza los arrozales al amanecer, viven los Karen, uno de los pueblos indígenas más antiguos del sudeste asiático. Conocidos por su sabiduría ancestral, su conexión con la tierra y su sencillez profunda, los Karen han resistido el paso del tiempo con humildad, preservando su idioma, sus rituales y su forma única de habitar el mundo. Al entrar en su pueblo, que parece casi desierto, los niños nos reciben de inmediato con gran cariño. Ellos sí que no quieren quedarse encerrados en las casas. Esta es la escuela del pueblo. Todo está construido en madera. Acá tienen unos baños. Ellos son nuestras guías, nos acompañan. Nuestras sombras. Acá tienen sus juegos para pasar el día. Hoy todo está muy viejo, chicos. Todo está muy viejo. Yeah. Cuidado. Pero todavía funciona. Todo está oxidado. Esto, miren, ese es un tanque. Y ellos pasan acá adentro con el riesgo de cortarse con este hierro. Ay, no, esto no está bien. Yo todavía me acuerdo de mi primer columpio. Mi único columpio. Solamente tuve uno. Era rojo y era mucho mejor de este. A veces no lo pensamos, pero nosotros sí que somos afortunados. Lo voy a probar, pero no estoy seguro que pueda sostener
mi peso. Que quepo, no, que quepo sí, también está cómodo, está cómodo. No está mal. Uy. Es muy frustrante no poderse comunicar con ellos. Quisiera hablar de muchas cosas, pero solamente sé cómo se dice hola. Bueno, vamos a hacer nuestra pequeña parte. Vamos a comprar unos souvenirs y vamos a regalar algo de comer o de tomar a los niños del pueblo. Invitamos a los niños a pasar al kiosco a comprar algo de comer y beber. Verlos felices nos llena el corazón. El recuerdo más bonito de mi infancia es uno como este. Algo tan pequeño pero imborrable fue la emoción que aún perdura en mi mente. Espero que algún día al menos uno de ellos recuerde estos momentos. Hay otros niños todavía por el pueblo, se corre la voz y en 10 minutos todos están allá comprando algo. Ojalá me alcance la plata. Yeah, how much? Como solemos hacer, también compramos souvenirs, una forma de conservar el recuerdo de este día y contribuir de pequeña manera al bienestar de la comunidad. ¿Está pesado? Ah, sí, está pesado. Nos dijeron que esos collares llegan a pesar hasta 5 kilos. Ah, mira. Uy, sí, eso está pesado. Ah, mira, te están poniendo... Ah, ay, qué bonita te ves. Ahora sí me caso. Before, in the many years, the tourists come very regularly every day. But because at the time they have a lot of women, that's like that. They have a lot of women, and after the COVID is locked down, so not a lot of tourists come here. So some of women they move to the Chiang Mai. Chiang Mai? Yeah, Chiang Mai. This is also a Longnet village. Now only a few left here. All of us, we live in the Myanmar, but we came here for many years already. Because the Myanmar political crisis, so our grandmother, parents come here already. If you have just a few people supporting the economy here, I imagine it's hard, right? Yes, so we can see that most of our family income, we just rely on the selling the things. Some tourists, they come and buy, but some tourists, they don't go there like that. And some tourists, they come and they understand the situation of the village and they find a donor for the village. Or like they kind of donate the furniture for the school, like that. Some parents, they go outside from the village and you see the nice way. Yes. Yeah. And they go and walk there, like growing peanut, growing garlic, growing onion, something like that. And the owner rent them one day for like 250 baht or 300 like that. This woman did get a few lower than the men because women cannot work harder like men. They say like that. So each woman get 250, the men get like 280 or 300 like that. You get support from the government? No. No support? Oh, okay. Well, I hope some more tourists come here because it helps. Yeah. Thank you. Thank you for your time. Thank you. Atrapan las chicharras, les quitan las alas y la ponen acá. Cruel, pero bueno, ¿qué más hay por hacer por acá? ¿Quién sabe con qué la atrapan, no? Ese pegante que hay allá en la punta. Sí, bueno, quién sabe, de pronto se las comen, se fritan. Puede ser un snack, ¿no? Yo me comí una araña, o sea, ¿por qué no una chicharra? Es que cuando vuela el dron siempre se acercan los niños, ¿no? A ver. Mira. Mira. Run, 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 run.
nada en esta vida de más grande, de más bueno que regalar sonrisas a los niños. ¿Usted pidió un Uber? Uber remoto. Súper remoto. Vamos. Bye bye. Bye bye. Bye. Ahora nos esperan 4 horas de camino hasta llegar al lugar donde vamos a pasar la noche. Paramos a comer algo. Las señoras muy amables nos pusieron 2 asientos por acá, armaron esta mesita. Estamos comiendo estos pancitos chinos, esto pues no sé qué, y pues una agua, unas papas y unas Schweppes. Se me olvidó decirles que por esta noche nosotros no reservamos nada, entonces no sé dónde vamos a dormir y qué hay por allá donde vamos a llegar. La primera opción sería quedarnos a dormir en el medio de las terrazas de arroz. La segunda es seguir más adelante, pero ya sí vamos a demorarnos 45 minutos más, 1 hora más a llegar a destinación. Entonces vamos a ver a qué hora logramos llegar a este lugar que queda en el medio de un cultivo de arroz. Parece manejar al infierno, todo quemado. Acá sí que el olor a quemado está muy fuerte. Amo la luz de esta hora del día. Buenos días amigos viajeros, ayer en la noche no pude grabar lo que pasó porque se me llenaron las tarjetas de memoria, pero a ver, voy a intentar de contarle lo que pasó. Fallaron un par de cosas. Antes que todo confiamos demasiado en la información de Google Maps. 4 horas de recorrido fueron como 5:30, llegamos al lugar donde supuestamente teníamos que dormir, llegamos allá a las 8:30 de la noche y no había nadie, estaba todo oscuro, no se veía nada. Nos metimos por una trocha, bastante feo la verdad, pero bueno, no nos dimos por vencidos y seguimos buscando un lugar donde dormir. Y al fin, preguntando en el pueblo, en las casas, hola, estamos buscando un lugar donde dormir, ¿ustedes tienen algo? ¿Conocen a alguien que, pues, donde podemos acampar o cosas así? Y al final, a las 9 de la noche, encontramos este lugar que nos permitió descansar después de más de 7 horas de moto. No todas las cosas malas vienen para hacerte daño, como se dice en italiano, no sé si en español es lo mismo. Llegamos acá, en este lugar, de noche que no se veía nada, pero esta mañana, cuando despertamos, miren dónde estamos. El segundo error fue no llamar el hospedaje, averiguar que había alguien allá. Yo confié demasiado en el hecho que íbamos a llegar con luz y que había tiempo todavía para buscar otros lugares donde dormir en caso ese lugar no hubiera funcionado. Falta de organización de mi parte, eso sí, pero bueno, es parte de la aventura, son cosas que pasan, mejor si no pasan, pero bueno, puede pasar. Ahora tenemos nuevas energías físicas y mentales para seguir recorriendo las carreteras de Tailandia, porque hoy es el día 6 del Mae Hong Son Loop. Antes de irnos, una señora del lugar nos ofreció sus papas recién hechas. Esa noche nos sacó de apuros. Si pasan por aquí, no duden en pasar la noche. Les dejo su contacto en la descripción del video.
Bueno chicos, hoy es el momento de sumergirnos en uno de los parques naturales más famosos del país, entre cascadas, hermosas pagodas y exuberante naturaleza. Bueno chicos, yo estoy acostumbrado a viajar solo, pero bueno, ya no estoy viajando solo, entonces como que lo sentí mucho por Laura ayer, ¿no? Que si hubiera sido para mí, pues yo tengo una carpa, me echo acá al lado de la carretera y me duermo, pero ya no estoy solo, ya no viajo solo y tengo que considerar estas cosas también. Cuando yo viajo solo, pues no me interesa no tener un plan por el día, yo siempre encuentro una solución, pero bueno, las consecuencias soy yo que las pago. Entonces toca aprender de los errores, programar más bien las cosas que hago. Y toda esta carretera que ayer parecía de película de terror, sin luz en los campos, ya se ve mucho más bonita con la luz del día. Acá adelante de hecho hay unas terrazas de arroz hermosísimas que ayer no pudimos ver, pero ahora vamos a parar y vamos a disfrutar del panorama. Imagínense hacer esto de noche por esta trocha, no es nada divertido. Hoy vamos a entrar en el Parque Natural Doi Intanon o Doi Intanon, el Parque Nacional que queda justo atrás de Chiang Mai. Allá vamos a ver unas cascadas, unos miradores. Bueno, llegamos a la cascada y yo ni me di cuenta, pero bueno, vamos a parquear. ¿Dónde vamos a parquear? A la sombra, bajo las palmeras, no, los bananos. A la entrada no había nadie que nos cobrara, no hay nadie parqueado por acá. En lo general en esta zona no hay muchos turistas en este momento del año, o no sé, de pronto después de COVID cambió, pero bueno, estamos solos y ya llegamos a la cascada. Literalmente son 20 pasos, ahora se las voy a mostrar. Sería súper meterse en esta agua, pero bañarnos no está en el plan de hoy. Bueno, nos vamos, seguimos conociendo las maravillas de este parque natural. Bueno, acá llegamos a la pagoda. Se apagó sola, dijo, ya no quiero más. Acá la gente en Tailandia es tan relajada, tan buena, confía mucho y pues dejan sus cosas así, botadas encima de la moto, casco, chaqueta, otro casco. Acá estamos nosotros siempre dejamos nuestros backpacks acá, nuestras mochilas acá, así, porque sabemos que nadie las va a tocar. Acabo de leer que este es el punto más alto de Tailandia, 2.565 metros. El jardín es hermoso, muchas variedades de flores, muchos colores, todo es muy pintoresco.
Pero esperen porque en todo esto se me olvidó de entrar en la pagoda. Entonces vamos a ver qué hay allá adentro. Acá vamos a entrar en la pagoda de la reina. Al centro hay una estatua de Buda. Allá en la cúpula hay todos murales de la historia de Buda. Ahora vamos con la pagoda número 2, la pagoda de Rey. Pero nos vamos con, ¿cómo se llaman? Escaleras eléctricas. Bueno, estas flores en italiano se llaman papavero, pero nosotros de niños jugábamos en el campo con del papavero, que no sé cómo se llama en español, pero bueno, de acá sale el papavero. Los papaveros tienen muchos colores, blanco, amarillo, rosado y rojo como este. Entonces de niño nosotros tomábamos y nos preguntábamos de qué color es el papavero. Entonces uno hace así, lo abre, pues y acá, en este caso, es rojo. Pero puede ser de todos los otros colores que mencioné antes. Vamos a entrar ahora en la pagoda de Rey. Me parece una pagoda mucho más solemne de la otra, y en esos cubos de vidrio se conservan unas reliquias del Buda. Por ejemplo, allá hay un cabello de Buda. Salimos del parque y nos dirigimos a la próxima cascada. Antes de llegar a la cascada hay un pequeño recorrido en la naturaleza. La segunda parte del recorrido es puro bosque. Bueno, ya llegamos porque acabamos de ver la cascada, el agua que baja de la roca. Bueno, estos son los pies de la cascada y se encuentran en este estado. Hay muchos tubos que llevan probablemente el agua al pueblo. Entonces no es la cosa más estética que uno se pueda esperar de una cascada, pero vamos a volar el dron, vamos a ver si se ve mejor desde el cielo. Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Valió la pena? Para nosotros no creo mucho. Pues el recorrido estuvo bonito, pero si uno no puede ver la cascada con sus propios ojos, no sé, no creo que valga mucho la pena. Y es por esto que antes de irnos al campamento y armar nuestra carpa, nos vamos a otro lugar, a otra cascada que queda a unos 20 minutos de acá, porque no vamos a acabar el día sin ver una buena cascada. Bueno, esta sí es una cascada bonita. Vamos, seguimos. Definitivamente un lugar mucho mejor que el anterior. Bueno, ya no hay luz, entonces yo diría vamos al camping y alistémonos por la noche. Y llegamos al camping, un lugar muy bonito que les voy a mostrar ya antes que se vaya la última luz del día. Por acá hay unas cabañas que ahora les voy a mostrar. Son hermosas y están al lado de un pequeño río. ¿Y tú qué quieres? Oh, tan suave. Meow. No se va.
Acá adentro también se ven súper... ¡Shh! Estoy grabando. Adentro también se ven súper acogedoras. Hay un colchón. Acá hay una mesita, 2 sillas y el gato no está incluido. Probablemente se te va a pegar toda la noche si lo consientes como yo estoy haciendo ahora. Pero nosotros tenemos nuestra propia carpa, entonces vamos a buscar un lugar donde ubicarla. Para poner tu carpa puedes escoger cualquier lugar que queda alrededor de este círculo. Son muchos puestos, pero nosotros vamos acá porque quedamos cerca del río y cerca de otra gente que está acampando. Y acá tenemos un bombillo y un enchufe. Una noche para 2 personas con carpa propia nos costó 300 baht. Acá tenemos nuestra carpa y llegó la hora de armarla. Muy buenos días mis amigos, disculpen la cara de sueño que tengo, pero literalmente acabo de despertar. Hoy último día del Mae Hong Son Loop, vamos a regresar a Chiang Mai. Hola, buenos días, no sé quién eres, pero buenos días, hola. Bolita de pelo, bolita de pelo, bolita de pelo. Anoche hizo bastante frío, alrededor de 14-15 grados. Afortunadamente rentamos una cobija bien pesada acá en el camping por tan solo 80 baht, un par de dólares. Nuestra poderosa también aguantó el frío de anoche. Ahora vamos a desarmar nuestra carpita, vamos a desayunar y todavía nos quedan un par de lugares que queremos conocer antes de acabar con este road trip. Buenos días. Buongiorno, amici. Vamos, dale. No se imaginen qué se siente a viajar con alguien tan perezoso como esta muchachita. Sí chicos, hoy toca volver a Chiang Mai, pero no sin antes visitar un par de lugares más que merecen la pena ser conocidos. Acá vamos entrando a la cascada que tenemos programada por el día de hoy. Acá empieza el sendero que conduce a la cascada. Acá está, más de esto no podemos pasar, no es la perspectiva mejor por esta cascada, además el caudal no está muy poderoso. Cuando el caudal de esta cascada está en su máximo, todo esto prácticamente está sumergido. Espectacular en temporada de lluvia, ahora le doy un 4 de 5 estrellas. Igual valió la pena parar por acá. Hoy van a ser todas paradas bastante rápidas porque ya pasamos la hora de entrega de la moto, entonces toca correr un poquito. Hasta el momento las cascadas que vimos fueron gratis, nadie nos cobró nada. Regresamos oficialmente en el territorio de Chiang Mai y paramos un rato al lado de la carretera para descansar y de repente la tierra tembló. Oh, chicos, hubo un temblor en este momento. Miren la moto. Juepucha. Un temblor, juepucha. Mira los vidrios. Un temblor. Pero ya acabó. Mira la señal. Wow. Menos mal que estábamos parados con la moto. Es que yo sentí toda la moto. Sentí como si estuviera borracha, Dios. Sí. Se totearon los cables, qué susto. Yo sentí como que me estaba mareando en esta moto. Que estábamos yendo atrás con la moto y es así. Por allá explotaron los cables de la electricidad. ¿Tú viste? Sí.
Explotaron los cables por allá. Quién sabe qué pasó. Bueno, después de este susto estamos llegando acá al último templo. Pues llegamos acá y nos vamos derechitos a Chiang Mai. Y ya, eso es como acabar 7 días de road trip con un temblor. Solamente horas después nos enteramos de que habíamos sido testigos de uno de los terremotos más fuertes registrados en Myanmar. Llegamos acá al templo, todavía hay gente afuera de los edificios y de las tiendas. Están llamando a los familiares, yo creo. Pero bueno, acá se ve súper este templo. Vamos a ponernos una sonrisa en la cara y seguimos. El último templo que visitamos en este viaje es el Wat Tin Tarawat. Sus orígenes datan de finales del siglo XIX. Es uno de los templos de madera más bellos y mejor conservados del estilo Lanna, sin influencias posteriores modernas. En 1989 recibió el premio de la Asociación de Arquitectura de Siam por ser un edificio excepcionalmente conservado. Ahora chicos, seguimos derechitos a la ciudad. Ya no hay otras paradas. Y acá amigos nos despedimos oficialmente de nuestra poderosa. 7 días e incontables recuerdos. He intentado grabar y narrar esta aventura lo mejor que pude, aunque sé bien que no hay lente capaz de capturar la verdadera belleza de estos paisajes. Solo el ojo humano y el corazón pueden hacerlo. Una vez más, gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima aventura.